Perdón, de un momento a otro se quedó colgado esto, congelado, y no sé cuánto tiempo estuve hablando sin que ustedes me escucharan. Pero creo que me quedé por acá, porque justo estaba renegando porque no me respondían, así que imagino que aquí nos hemos quedado. ¿Ya? Entonces, retomemos, ya no pasó nada aquí. El fósforo es una sustancia simple, ¿verdadero o falso? ¿Quién fue? Ah, no sé, algo fue que hizo que ocurriera eso. No me estén mandando virus, no me estén boicoteando la clase, ¿ya? Entonces, ¿el fósforo es sustancia simple? Yes, correcto. Siguiente, ¿el aire es una mezcla homogénea? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿El aire es una mezcla homogénea? Claro, verdadero. ¿El alcohol medicinal es una mezcla heterogénea? ¿Verdadero o falso? Falso. Perfecto. ¿Dióxido de carbono es una sustancia simple? ¿Verdadero o falso? El dióxido de carbono es una sustancia compuesta, recontra falso. Luego nos dicen, el ozono es una sustancia compuesta, ¿verdadero o falso? Falso, claro, porque el ozono es una sustancia simple. El agua con arena, mezcla heterogénea, ¿verdadero o falso? Verdadero, perfecto. El granito, ¿ya? El granito es una mezcla heterogénea. Granito se refiere a esto, ¿ya? A la piedra, a esta piedra, ¿ya? No es el granito, es esta piedra. El granito es una mezcla heterogénea, ¿verdadero o falso? El granito es una mezcla heterogénea, eso es verdadero. El latón es una mezcla homogénea, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. El azufre, sustancia simple, ¿verdadero o falso? Excelente, muy bien, Leslie, estás participando mucho más. Mafer, María Fernanda, Martín, todos así. Una B o una F, ¿verdad? Comunícate, ¿ya? El azufre, sustancia simple, yes. El hierro, sustancia simple, ¿sí o no? Claro, verdadero. El amoníaco, sustancia compuesta, ¿sí o no? Perfecto, muy bien, listo. Esa es la forma. Entonces, con esto de acá, ya estamos repasando estos términos. Esto de acá para ustedes, para que puedan repasar todo el material, se encuentra en la plataforma, en el Google Classroom, así que de ahí ustedes pueden repasarlo incluso con el video, ¿ya? Unos problemitas para ustedes. Estados de agregación de la materia, ¿ya? ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia típica, chicos? Sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? Profe, el estado plasmático, un profesor de física me habló del estado plasmático. Sí, 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 el estado plasmático es un estado particular de la materia que ocurre a altas temperaturas. Por ejemplo, el Sol se encuentra en estado, la lava de los volcanes se encuentra en estado plasmático, el rayo que tú ves que cae también se encuentra en estado plasmático. Es un estado particular de la materia a muy altas temperaturas. Pero lo que nosotros típicamente vemos acá a nuestro alrededor son tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos tienen forma y volumen definido, ¿no? Un sólido tiene forma y volumen definido. Un gas no tiene ni forma ni volumen definido. Es más, los gases los puedes comprimir y los puedes expandir, y los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Si un gas está en un globo y lo pasas a un recipiente que tiene forma de la botella, va a adoptar la forma de la botella, ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece. En el caso de los líquidos, tienen volumen definido, pero adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Si yo tengo un litro de gaseosa, mira, si yo tengo un litro de gaseosa y este litro de gaseosa yo decidí pasarlo en una jarra, ¿qué volumen de gaseosa vas a tener en la jarra? Si yo tengo un litro de gaseosa, ¿ya? En la botella de gaseosa, obviamente, y lo paso a una jarra, ¿qué volumen habrá en la jarra de gaseosa? ¿Qué volumen habrá en la jarra? Claro, un litro. El volumen sigue siendo el mismo, ¿correcto? Pero la forma será la misma, ¿sí o no? No, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ahora dejó de tener la forma de la botella y va a adoptar la forma de la jarra, pero el volumen sigue siendo el mismo, sigue siendo un litro. Entonces, el volumen es definido, ¿ya? Pero la forma sí es variable, ¿ya? Los sólidos no son fluidos, no pueden desplazarse de un punto hacia otro, no gozan de libertad
de movimiento. ¿Por qué? Porque las partículas están muy juntas. Y como están muy juntas entre sí, no se pueden acercar. Porque no se pueden acercar, los sólidos se pueden comprimir. Profe, ¿los gases se pueden comprimir? Sí, porque en el caso de los gases, las partículas están muy separadas entre sí. Y esa separación hace que tú puedas acercar a las moléculas y el gas se comprime, o puedas alejar a las moléculas y el gas se expande, ¿ya? En el caso de los líquidos, también las partículas se tocan entre sí. Tú no puedes comprimir a un líquido. Fíjate, las partículas se están tocando entre sí, hay muy poco espacio vacío, pero tienen libertad de movimiento. Y como tienen libertad de movimiento, un líquido puede fluir. Un líquido puede fluir. Un gas puede fluir, pero un sólido no puede fluir, porque sus partículas están quietas en un solo lugar, vibracional únicamente, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a los sólidos, los líquidos y los gases. Los gases se difunden con facilidad, rápidamente. En cambio, los sólidos no pueden difundirse, ¿ya? Si el primer día, ya mira, el primer día, después de retorno a clases, llegas a tu salón y decidiste pasar desapercibido, ¿ya? Y tú echaste 1 litro de perfume al cuerpo. Pregunta, ¿lo notarán o no lo notarán? Dices, hoy día no quiero pasar desapercibido, voy a llegar al salón, pero decidiste echarte 1 litro de perfume. ¿Pasarás desapercibido? ¿Lo notarán? Claro. ¿Por qué? Porque si te echaste 1 litro de perfume, obviamente van a notar que alguien se ha echado un montón de perfume. ¿Por qué? Porque los gases se difunden con gran facilidad. Los líquidos no se difunden con tanta facilidad. Los líquidos, para que se puedan difundir fácilmente, tienes que agitarlos. Por ejemplo, si tú echas café en el agua, café pasado en el agua, líquido con líquido, tú tendrías que agitarlo para que puedas hacer una mezcla mucho más rápida, ¿ya? Entonces, los líquidos no se difunden con tanta facilidad como los gases, pero los sólidos, peor, los sólidos no se difunden en absoluto, ¿ya? Ahora, con respecto a las fuerzas, en los sólidos predomina la cohesión sobre la repulsión. Cohesión significa atracción. En los gases predomina la repulsión sobre la cohesión. Y en los líquidos es un intermedio entre atracción y repulsión. ¿Qué predomina en los sólidos? ¿Cohesión o repulsión? ¿Qué predomina en los sólidos, chicos? ¿Cohesión o repulsión? C para cohesión, R para repulsión. Rapidito, ¿qué predomina en los sólidos? Cohesión, excelente. ¿Qué predomina en los gases? ¿Cohesión o repulsión? Repulsión. Las partículas gaseosas se odian entre sí, y como se odian entre sí, las partículas gaseosas están muy separadas, y tú puedes acercar a las moléculas gaseosas o puedes alejar a las moléculas gaseosas. Pregunta, si a las moléculas gaseosas o a las partículas gaseosas, si acercas a las partículas gaseosas, ¿el gas se comprime o se expande? Si tú acercas a las partículas gaseosas, ¿qué ocurre? ¿Se comprime o se expande? Se expande. Se expande. Listo, ¿quién da más? Amanda también dice que se expande. Ya. Si tú acercas a las moléculas gaseosas, el gas se comprime, ¿no? O sea, si tú estás acercando a las moléculas gaseosas, hay menos espacio. Entonces, es un proceso de compresión. En cambio, si tú alejas a las moléculas gaseosas, estás hablando de un proceso de expansión del gas, ¿correcto? Entonces, los gases pueden sufrir compresión o pueden sufrir expansión porque las partículas están muy separadas una con respecto de otra, ¿ya? Entonces, pregunta, respecto a los líquidos, ¿ya? ¿Son fluidos, verdadero? Los líquidos, ¿son fluidos, verdadero o falso? Sí, verdaderos, son fluidos, muy bien. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdadero o falso? Muy bien, excelente. Se pueden comprimir y expandir con facilidad, ¿verdadero o falso? Los líquidos, ¿se pueden comprimir y expandir con facilidad? No. Quienes se pueden comprimir y expandir con facilidad, ¿quiénes son? Los gases. Los gases tú los puedes comprimir o los puedes expandir. Los líquidos tú no los puedes comprimir. Los líquidos ya tienen un volumen que está definido. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta ahí? ¿A, B, C, D o E?
¿Cuál es tu respuesta? La letra E. Muy bien, a ver, veamos si es cierto. La letra E. Siguiente pregunta. Esta, mira, a la de acá. Respecto a los gases, ¿adoptan la forma del recipiente que lo contiene? ¿Verdadero o falso? Los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Las partículas que lo constituyen a los gases están muy ordenadas. Las partículas que constituyen a los gases están muy ordenadas. ¿Verdadero o falso? Falso, perfecto. En los gases las partículas están recontra desordenadas, ¿ya? Se pueden comprimir y expandir. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, lo correcto que sería en este caso. ¿Qué marcas? ¿A, B, C, D o E? La letra D, 1 y 3. Excelente, esa es tu respuesta. Muy bien. Está bien, chicos, ¿ah? Intenten, ya les he dicho a sus profesores, intenten, no se queden, ¿sí? Uno aprende más bien del error que de no cometer errores. Si cometes un error, entonces vas a decir, me equivoqué en eso. Entonces vas a recapitular y ya no te vas a volver a equivocar nunca más. Dice, señale verdadero o falso según corresponda. Las partículas a un sólido están muy desordenadas. Las partículas de un sólido están muy desordenadas, ¿eso es cierto? Falso, las partículas de un sólido están recontraordenadas, ordenadasas. Dice, en los gases predominan las fuerzas de cohesión sobre las partículas que los constituyen. En los gases predomina la cohesión, ¿verdadero o falso? Falso, claro, porque en los gases no predomina la cohesión. En los gases lo que predomina es la repulsión. Excelente. Los sólidos y los líquidos tienen forma definida. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Claro. Los sólidos sí tienen forma definida, los líquidos no tienen forma definida. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, ¿qué vas a marcar aquí? ¿Qué marcas como respuesta? Vamos, chicos. La letra E. Falso, falso, falso. Perfecto. La letra E. Todos son falsos. Listo. Siguiente. Los tienen forma y volumen definido. ¿Quiénes? Los tienen forma y volumen definido, chicos. ¿Los qué? Los sólidos, excelente. Los sólidos tienen forma y volumen definido. Perfecto. Esa es tu respuesta. Siguiente. Señale verdadero o falso según corresponda. Los líquidos y los gases son fluidos. ¿Verdadero o falso? ¿Los líquidos y los gases son fluidos? Sí. Los líquidos y los gases son fluidos porque pueden desplazarse de un punto hacia otro. Si tú, por ejemplo, inflas un globo, ¿ya? Lo inflas. Y luego lo dejas suelto, ¿qué va a ocurrir? El gas fluye desde adentro hacia afuera, puede desplazarse. Si tú pones la manguera en tu caño y del otro lado quieres regar tu jardín, abres el caño, el líquido va a fluir desde un lugar hacia otro por diferencia de presión. Un líquido puede fluir, un gas puede fluir, un sólido no puede fluir. Entonces me dicen, ¿los sólidos y los líquidos y los gases son fluidos? Yes, correcto. Los sólidos no poseen forma definida, ¿verdadero o falso? Falso, claro, porque los sólidos sí tienen forma definida, por lo tanto eso es falso. Los líquidos y los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Claro, líquidos y gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Te dije hace un momento, ¿no? Si tú tienes una botella de gaseosa de 1 litro, ¿no? Y luego lo pasas a una jarra, el líquido va a adoptar la forma de la jarra. Y si un gas tú lo pasas de un recipiente a otro recipiente, va a adoptar la forma de ese recipiente. Entonces, en este caso, ¿qué vas a marcar? Verdadero, falso y verdadero. Tu respuesta. ¿Ya? Cambios de fase, que típicamente se llaman cambios de estado. ¿Ya? De sólido a líquido. ¿Cómo se llama? Fusión. De líquido a vapor. ¿Cómo se llama? Vaporización. De vapor a líquido, ¿cómo se llama? Condensación. Y de líquido a sólido, ¿cómo se le llama? Solidificación. Profe, esto es fácil porque lo está leyendo. Ya, mira, a ver, llevémoslo a la vida real. ¿Ya? Un trozo de hielo, lo dejas a la intemperie. ¿Qué va a ocurrir con ese trozo de hielo? Un trozo de hielo sobre la mesa. ¿Qué le pasa? Se vaporiza. Se derrite, perfecto. A ese proceso, ¿ya? De que se derrite, ¿cómo se le conoce? Se le conoce con el nombre de
fusión. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, tú decís, sí se derrite, sí, pero mi profe de química dice que eso se llama fusión. ¿Ya? Vas a utilizar otro término químico ahora, se llama fusión. ¿Ya? Entonces, el que el hielo pase de sólido a líquido que se derrita es el proceso de fusión. ¿Ya? De líquido a vapor, o sea, pones agua en tu tetera, ¿ya? Y haces que el agua hierva. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta que el agua hierve? El humo o el vapor. ¿Ah? ¿Cómo te das cuenta que el agua hierve? Vapor. Por el vapor, ¿ya? Por el humo no, eso no es humo, eso es vapor, ¿ya? No, no vamos a llamarle ya más humo o humito a lo que sale por la tetera, ¿ya? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que sale por la tetera? ¿Hierve? Vapor de agua, ¿correcto? Entonces no es humito, eso es vapor de agua. Entonces ese proceso se llama vaporización. Ahora, ¿han visto cuando papá, mamá de repente prepara fideos, ¿no? Cuando prepara fideos, ¿no? En la olla el agua se empieza a calentar y ¿qué es lo que pasa en la tapa? ¿Qué es lo que pasa en la tapa? ¿Lo han visto, no? Comienza a sonar porque mucha presión. Comienza a sonar, ya también, comienza a sonar, pero antes de que suene, tú te das cuenta que cuando el vapor entra en contacto con la tapa, ¿qué se forma en la tapa? ¿Vaporiza? Sí y no. ¿Cómo se nota que no entran a la cocina ustedes? ¿Ah? Ya, Agua. claro, lo que pasa es que cuando el vapor entra en contacto con la tapa, se empiezan a formar gotitas de agua en la tapa. ¿No lo han notado? Si no lo han notado alguna vez, vean y se forman gotitas de agua. ¿Qué está ocurriendo ahí? El vapor, al entrar en contacto con la tapa, sufre ese cambio de estado nuevamente, ¿no? Entonces va de vapor a líquido, y ese cambio de vapor a líquido recibe el nombre de condensación, ¿ya? Y si tú ese líquido lo quieres enfriar, ¿no? Y lo puedes convertir en hielo, entonces estás pasando de líquido a sólido. Profe, la congelación, sí, pero esa congelación recibe el nombre de solidificación. Es el cambio de fase de líquido a sólido, se conoce con el nombre de solidificación. Entonces, hielo se derrite, cambio de fase, fusión. El agua, tú haces que hierva, cambio de fase, vaporización. De vapor pasa a líquido, condensación. Si tú congelas el agua, a eso se le llama solidificación. Si vamos directamente desde sólido hacia vapor, a ese cambio se le llama sublimación directa. Ejemplo, el hielo seco, ejemplo, el alcanfor. Ustedes han visto, por ejemplo, en las películas de suspenso, de terror, que te forman como una neblinita, una neblina en el piso, ¿cierto? ¿Han visto eso? ¿Sí? ¿O no han visto? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Sí. Esa neblina que ponen ahí, ¿qué cosa es? Hielo seco. El hielo seco se sublima y pasa directamente de la fase sólida a la fase gaseosa sin pasar por la fase líquida. Por eso tú ves el efecto como que si estuviera una neblina en el piso, pero en realidad no es una neblina, sino es el hielo seco que se está sublimando. También lo puedes observar en la naftalina o en el alcanfor. En el alcanfor son estas pastillitas que se le coloca a los bebés entre su ropita cuando ellos tienen problemas respiratorios. A ellos no se les puede dar medicina, no se les puede hacer frotación, pero lo que puedes hacer es colocar esa pastillita del alcanfor, y esa pastillita del alcanfor ayuda a que se dilaten las fosas nasales y puedan respirar mejor. El proceso directo de paso de fase sólida a fase vapor se llama sublimación directa o simplemente sublimación. Y lo opuesto se llama sublimación inversa, deposición o compensación. Aquí está la formación de la nieve. Chicos, ¿alguna vez ustedes han abierto su freezer, la parte de arriba, ¿no? Y ha salido así, ¿no? ¿Qué es lo que sale así? ¿Qué sale? ¿Qué es eso? Abres tu freezer, ¿ah? ¿Qué es lo que está saliendo por ahí? ¿Ah? ¿No has visto? No abres tu freezer. Sale vapor, ¿no? Y cuando ese vapor entra en contacto con la pared del freezer, la parte de arriba, la congeladora, ¿no? Se forma como si fuera hielito, ¿no? Es lo que se conoce como el nombre de escarcha. Y ese paso directo de la fase vapor a la fase sólida
recibe el nombre de sublimación inversa. Y es el mismo efecto de la formación de la nieve. La nieve se forma de esa manera. Pues, es decir, la formación de la nieve, ¿qué cosa es? Es una sublimación inversa. Claro, una especie de vapor, pero un vapor frío, ¿correcto? Sí es un vapor frío. Y si cuando ese vapor frío entra en contacto con el freezer, entonces se forman esos puntitos de hielo. Profe, mi freezer es no frost. Sí, pues, pero de hecho que alguna vez has visto cuando el vapor entra en contacto con la pared y se forman esas partículas de hielo. Eso es la escarcha y es el mismo efecto de la formación de la nieve. ¿Ya? Entonces, la sublimación es algo que habíamos mencionado. Sublimación directa o sublimación inversa. Alguna vez entran a un laboratorio, ¿ya? No, y tienen la oportunidad, pueden ver, por ejemplo, cómo el yodo se puede sublimar. El yodo es una sustancia que se sublima y como sólido tiene ese aspecto, medio negruzco, ¿ya? Pero cuando tú lo calientas, sus vapores son de color violeta. Aquí está ocurriendo una sublimación directa. Está pasando de la fase sólida a la fase de vapor. Y si tú colocas aquí en la parte de arriba un trozo de hielo, ¿ya? Retorna de su fase de vapor a la fase sólida. Por eso ves que se está formando aquí las partículas del sólido, porque esto es la sublimación inversa de este yodo, ¿ya? Entonces, tiene sublimación inversa. Pregunta, chicos, respecto a los gases, ¿adoptan la forma del recipiente que lo contiene? ¿Verdadero o falso? Lúcete. Verdadero, excelente, muy bien, excelente, perfecto. Estrellita para ustedes, Lenny, Fabiola y Astrid, muy bien. Uy, ya marqué la respuesta sin querer. Escuchen, no importa. Veamos la otra pregunta. Respecto a los sólidos, ¿tienen forma variable? ¿Los sólidos tienen forma variable, sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso, perfecto. Los sólidos tienen forma definida. ¿Quiénes tienen forma variable? Los líquidos y los gases, porque los líquidos y los gases adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los sólidos tienen volumen definido, ¿verdadero o falso? Claro, los sólidos tienen volumen definido. Los que no tienen volumen definido son los gases, porque tú los puedes comprimir o los puedes expandir. Respecto a los sólidos, sus partículas se encuentran muy ordenadas, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro, verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? ¿Cuál sería tu respuesta? La letra B. Muy bien. No, es la letra C, porque la forma de los sólidos no es variable, sino es forma definida. Ya, con un papelito aparte ve marcando tus respuestas para que te guíes y no utilices mucho la memoria, sino, ya salió verdadero, falso, verdadero, esta es la clave, y marcas. ¿Ya? Siguiente pregunta, te dice, el cambio de estado sólido a líquido se denomina, de sólido a líquido, ¿cómo se le llama? Derretición. El cambio de sólido a líquido, ¿cómo se le llama? Fusión. Excelente, Paola. Fabiola. Sí, excelente. La letra A. Muy bien, Mafer. Perfecto. Listo. Completar. Los tienen volumen definido. ¿Quiénes tienen volumen definido? Te recontra creo, ¿eh? Los tienen volumen definido. ¿Quiénes? Los sólidos. Perfecto, María Fernanda. ¿Todos de acuerdo? Los sólidos. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Ya. Los sólidos y líquidos. Profe, los líquidos también, claro, los líquidos también tienen volumen definido, pues, ¿no? Profe, si no me hubieran puesto los líquidos, tu respuesta hubiera sido la A. Pero en este caso van a ser los sólidos y los líquidos. ¿De acuerdo? Perfecto. Los sólidos y líquidos. Entonces, para este caso, alternativa letra D. ¿Ya? El cambio de estado directo de gas a sólido. ¿Cómo se llama el cambio de estado directo de gas a sólido? Lúcete. ¿Cómo se llama? Sublimación inversa. Claro, también se llama deposición o también se llama compensación. Tu respuesta. Siguiente. Señale verdadero o falso según corresponda. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Leslie. Perfecto. Estrellita para ti, Leslie. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. ¿Verdadero o falso? Falso, claro, porque las partículas que constituyen un sólido están muy ordenadas. Falsísimo. En los gases predominan las fuerzas de cohesión entre las partículas que los constituyen. ¿En los gases predomina la cohesión? No, no. En los gases, ¿qué predomina? La repulsión. Las partículas gaseosas se odian entre sí, entonces predomina la repulsión.
Los sólidos y los líquidos poseen forma definida. Los sólidos y líquidos tienen forma definida, ¿verdadero o falso? Los sólidos tienen forma definida, sí. ¿Los líquidos tienen forma definida? ¿Los líquidos tienen forma definida? No, los líquidos no tienen forma definida. Los líquidos tienen forma variable. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, ¿qué vamos a marcar acá, chicos? ¿Qué marcamos como respuesta? Ya te dije, marca el costadito para que me digas cuál es tu respuesta. La letra E. A ver, veamos. Excelente, Leslie. Perfecto. ¿No? Todos son falsos. Falso, falso, falso. Alternativa, la letra E. Tu respuesta. Propiedades de la materia, chicos, antes de que nos gane la hora. Propiedades de la materia, dos tipos de propiedades de la materia. Propiedades generales y propiedades particulares, ¿ya? Generales las tiene toda la materia. Particulares solamente la tiene parte de la materia. Ejemplo, ¿ya? Tú me vas a decir en la propiedad que es, ¿ya? Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo se llama esa propiedad? Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Cómo se llama esa propiedad? Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo se llama esa propiedad? Extensión. Excelente, Fabiola. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y a ese espacio se le llama volumen. ¿Toda la materia tiene volumen? Sí, es una propiedad general, entonces. ¿Toda la materia tiene masa? Sí, entonces es una propiedad general. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. ¿Cómo se le llama esa propiedad? El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Lúcete. ¿Cómo se llama esa propiedad? Impenetrabilidad. Excelente. Claro. Si tú tienes, por ejemplo, este vaso lleno con agua y dejas caer una piedra ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Rebalsa el agua, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el espacio ocupado por el agua no puede ser ocupado por la piedra al mismo tiempo. Entonces, el volumen de la piedra es el volumen desplazado del agua, ¿ya? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo se le llama esa propiedad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo se le llama esa propiedad? Indestructibilidad. Excelente. Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o su estado de movimiento a menos que algo lo perturbe. ¿Cómo se le llama a eso? Inercia. Muy bien. Por ejemplo, si tú estás en un bus y el bus está yendo a gran velocidad y de un momento a otro al piloto se le ocurre frenar. Decidió frenar. ¿Ya? Entonces está yendo a una gran velocidad y de un momento a otro el piloto ¡pum! Frenó en seco. Pregunta, ¿tú te vas a quedar ahí quietecita en tu posición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues no, te ha pasado, ¿no? Tú estás en un bus, estás en un auto y de repente frena de imprevisto, te vas hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en un estado de movimiento. Y si esto se perturba de un momento hacia otro, tú tiendes a mantener tu estado de movimiento. Por esa razón, siempre que bajen de un bus, esperen que el bus se detenga por completo. ¿Por qué? Porque si tú bajas del bus cuando uno está en movimiento, la inercia va a hacer de que tú vayas hacia adelante. En el mejor de los casos, caes paradito nada más, pero en el peor de los casos, puede ser que sufras algún accidente. Eso debido a la inercia, propiedad general de la materia, ¿ya? Propiedades particulares no la tiene toda la materia. Por ejemplo, maleabilidad, ductibilidad, dureza, brillo, color, ¿no? Cuando hablamos de ductibilidad se refiere a formar hilos muy delgados, típico de los metales. Y cuando hablamos de maleabilidad, láminas muy delgadas, también típico de los metales. Por ejemplo, el oro. La sustancia natural más dura, o más dúctil y más maleable es el oro, ¿no? Entonces, el oro tiene esa particularidad. Es dúctil y es maleable. En el caso del cobre, por ejemplo, tú ves alambre de cobre bastante grueso o alambre de cobre muy delgadito. ¿Gracias a qué propiedad puede ocurrir eso? Gracias a la propiedad de la ductibilidad. Dureza, chicos. Dureza. Dureza es la propiedad por la cual un cuerpo puede rayar a otro. ¿Cuál es el cuerpo natural más duro que existe? El cuerpo natural más duro que existe. Chicos, el cuerpo natural más duro, el diamante, excelente. ¿Y el más blando cuál es? El talco, en la escala de Mohs, ¿ya? El cuerpo natural más duro es el diamante y el más blando es el talco, ¿ya? Entonces,
La maleabilidad, ductibilidad, dureza son propiedades particulares porque no la tiene toda la materia. Yo no puedo hablar de la dureza del agua, porque la dureza está asociada a un cuerpo sólido, por ejemplo, el diamante. Yo no puedo hablar de la maleabilidad o la ductibilidad del diamante, porque la maleabilidad y la ductibilidad está asociada, por ejemplo, a metales, como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata, como por ejemplo el cobre. Entonces, por eso se llaman propiedades particulares, ¿ya? Generales la tiene toda la materia, particulares no la tiene toda la materia. Propiedades físicas son aquellas que se pueden visualizar, ¿ya? Propiedades físicas se visualizan sin que la materia cambie. Y propiedades químicas solo las puedo visualizar si la materia cambia. Por ejemplo, si yo te digo la densidad, ¿ya? La densidad es una propiedad física. ¿Por qué? Porque para medir la densidad yo necesito la masa y el volumen. Si yo mido la masa de un cuerpo y mido el volumen de un cuerpo, ¿el cuerpo cambió o sigue siendo el mismo? Si mido la masa y mido el volumen, ¿el cuerpo cambió o sigue siendo el mismo? Por ejemplo, mido la masa de este cuerpo. ¿Ya? Ahí está. Uy, no se ve. Mido la masa de este cuerpo. ¿Ya? Y mido su volumen. Si mido la masa y su volumen, pregunta, ¿el cuerpo cambió? No. No cambió. Por lo tanto, medir su densidad es una propiedad física. Pero para hablar de una propiedad química, el cuerpo va a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que el alcohol es inflamable? ¿Cómo sabes tú que el papel es combustible? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo llegas a saber que el alcohol es inflamable, que la gasolina es inflamable, que la acetona es inflamable o que el papel o la madera es combustible? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo llegas a saber? Lo sabes porque lo enciendes, ¿no? Le prendes fuego. Entonces, al prenderle fuego te das cuenta que el alcohol se enciende. La madera también se enciende. El papel también se enciende. Pero pregunta, ¿tú podrás recuperar la madera, el papel, el alcohol, la acetona después de haberlo quemado? ¿Lo puedes recuperar? No, no lo puedes recuperar. No, Entonces, ahí no, ocurre profesor. un cambio químico. O sea, yo solamente puedo saber que el alcohol es combustible si lo enciendo y veo que genera una llama, pero no puedo recuperar mi alcohol. Yo sé que el papel es combustible porque lo acerco a una llama, se enciende, pero no puedo recuperar el papel. Entonces, sus propiedades químicas, la combustibilidad o la inflamabilidad, son propiedades químicas, que solamente se pueden observar si la materia cambia. ¿Ya? Chicos, rapidito, para poder entrar a nuestra última sesión. En 2 minutos terminamos esto. Indica si la propiedad indicada a continuación es física o química. Indica si la propiedad indicada es física o química. Su densidad 19,3 respecto al oro. Densidad, ¿físico o químico? Ponle una F o una Q. Físico, excelente, muy bien, excelente Fabiola, excelente Leslie, estrellita para ustedes. Se oxida con facilidad, ¿físico o químico? Ponle una F o ponle una Q. Químico, excelente Leslie, perfecto. Tienen alta conductividad eléctrica. Alta conductividad eléctrica, ¿qué es? ¿Físico o químico? Físico, perfecto, genial. Entonces, para este caso sería físico, químico, físico, marcarías como respuesta la letra A. ¿Ya? Siguiente, respecto al mercurio. El mercurio, mira, rompes un termómetro, se cae el mercurio, nunca lo cojas, ¿ah? Porque es muy tóxico el mercurio. Ya no es que te vas a morir en el momento, pero si eso de alguna manera ingresa a tu cuerpo, puede ser dañino. Pero me voy a morir en el momento. No es tanto así. Cuando hay una exposición y dependiendo del cuerpo puede sufrir algunos daños con respecto al mercurio. Te dice, es un líquido, su estado físico, el que sea líquido, ¿qué tipo de propiedades? ¿Física o química? Que sea líquido. El sea líquido es una propiedad física, por estado físico, sólido, líquido, gaseoso, físico. Se dilata con mucha facilidad, dilatación, físico o químico. Dilatación es físico, ¿ya? Cuando se combina con el oxígeno forma un sólido de color negro, ¿físico o químico? Químico, definitivamente. Entonces sería físico, físico-químico, alternativa a la letra B. Y lo último, respecto al carbonato de calcio, ese carbonato de calcio, ya el mármol, ese es el carbonato de calcio,
¿Ya? Es un sólido blanco, físico o químico. Lúcete. Muy bien, Fabiola, físico. Es duro y frágil, físico o químico. Duro y frágil, físico, claro, es físico. Dureza, fragilidad, son propiedades físicas, ¿no? Es más, si es que tú sabes que es frágil y lo dejas caer al piso y se rompe, no deja de ser mármol, sigue siendo mármol. No, es frágil porque se rompió, pero no dejó de ser mármol, ¿ya? Al calentarlo enérgicamente se descompone para formar óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Físico o químico? Químico, excelente. Entonces sería físico, físico y químico. Entonces, alternativa, marcarías como respuesta la letra D.